Muy bien, pues en este momento vamos a tener ya el estudio de la palabra del Señor que corresponde para este miércoles 21 de octubre. Vamos a continuar con la temática que nuestro pastor Higinio Hernández lleva miércoles a miércoles. En el estudio de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Siguiendo la temática del pastor, vamos a ver solamente 2 versículos. Estamos en el capítulo 8 de Romanos y vamos a ver los versículos 26 y 27 solamente. En la temática que lleva nuestro pastor Higinio y respetándola, el tema que podemos nosotros mencionar en estos 2 versículos, por el mensaje, por lo que tratan estos 2 versículos que veremos enseguida, podemos decir que el tema sería el espíritu en nuestra debilidad. El espíritu en nuestra debilidad. Si nosotros observamos en nuestra Biblia, Reina Valera, al principio del capítulo 8, tiene el título de Viviendo en el Espíritu, porque el apóstol Pablo está hablando en esta carta acerca de nuestro andar, de nuestro vivir en el Espíritu. Por eso es que en estos 2 versículos podemos nosotros encontrar este mensaje de el Espíritu en nuestra debilidad. Vamos a leer, si están ya ahí dispuestos en su hogar, estos 2 versículos de Romanos 8, 26 y 27. Si no, pues aquí ustedes lo están viendo ya en la pantalla. Dice así la palabra de nuestro Dios, Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Una breve nota: cuando encontramos en la palabra del Señor la palabra Espíritu escrita con mayúscula, como lo tenemos aquí, podemos entender nosotros que se refiere al Espíritu Santo. Dicho esto, vamos a iniciar nuestro estudio partiendo del versículo 26. Romanos 8, 26, que vamos a leer nuevamente, lo tenemos ahí en nuestra presentación, para que ustedes lo puedan seguir viendo también, al igual que yo. Bien, dice Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El apóstol Pablo, en esta carta que escribe a nuestros hermanos, a los hermanos que estaban en ese tiempo en la iglesia en Roma, recordemos, son hermanos que están procediendo
del judaísmo y son hermanos que están viniendo del paganismo, es decir, una iglesia compuesta de judíos y de gentiles. Y estos hermanos podemos nosotros entender que están pasando una transición en ese tiempo, una transición en su vida, en su fe, unos del judaísmo al cristianismo. Están empezando a vivir la vida cristiana, tratando de dejar toda su enseñanza y práctica y doctrina del judaísmo. Y los otros hermanos gentiles, pues ellos están también en esa transición al cristianismo. Recordemos que estamos hablando de la iglesia cristiana primitiva, la naciente. Para entender un poquito más lo que el apóstol Pablo les escribe a los hermanos que están en la iglesia en Roma y con qué sentimiento y con qué deseo y gozo escribe estas líneas y recordamos esto para tener en mente presente siempre también al leer esta carta de Pablo a los romanos, cómo los hermanos que estaban en la iglesia en Roma en ese primer siglo recibían estas líneas del apóstol Pablo. Y en estos dos versículos hay un gran gozo, hay una gran bendición que Pablo les está escribiendo y que los hermanos están leyendo o estarían leyendo por primera vez. Y para nosotros, aun cuando ya habremos leído varias veces esta carta del apóstol Pablo a los romanos, yo espero siempre en el Señor que cuando abramos esta epístola sigamos teniendo esa misma avidez y ese mismo gozo, esa misma necesidad de ver lo que el Señor nos dice en cada uno de estos versículos. El apóstol Pablo, continuando con su carta, aquí en este versículo 26 de Romanos 8, él inicia este versículo diciendo, y de igual manera. A lo largo del capítulo 8, el apóstol Pablo ha mencionado lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y esto es tan importante porque ahora nuestra vida en Cristo Jesús la vivimos en el Espíritu. Esto es lo que hemos estado viendo en este capítulo 8 particularmente. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu en nuestra vida? Bueno, si ponemos la filmina y ustedes alcanzan a leer, ¿qué es lo que hace el Espíritu en nuestra vida? Bueno, de acuerdo al versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libera de la ley y del pecado y la muerte. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De acuerdo al versículo 4, el Espíritu nos ayuda a cumplir con el requisito de la ley. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nuestra vida? De acuerdo al versículo 6, el Espíritu da vida y paz. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y en el versículo 11 vemos que Dios nos levantará de los muertos por el Espíritu que habita en nosotros. Dice Pablo en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nuestra vida? De acuerdo al versículo 13, el Espíritu nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. De acuerdo al versículo 14, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Dice este versículo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y de acuerdo a los versículos 15 y 16, el Espíritu da testimonio en nosotros de que somos hijos de Dios y así nos brinda total seguridad de nuestra salvación. Porque dice estos versículos 15 y 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, en el versículo 26, empieza diciendo, y de igual manera, es decir, así como el Espíritu hace en el creyente todas estas cosas que acabamos de mencionar antes, dice Pablo, así de igual manera el Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos ayuda. Y hermanos, aquí encontramos algo tremendamente hermoso. Qué bendición saber que tenemos un ayudador. Yo me imagino muchas veces aquellos hermanos en la iglesia en Roma que estaban leyendo por primera vez esta carta. Cada línea, yo creo que en cada línea, en cada frase, se detenían a leerla una y otra vez, a entenderla, orando al Espíritu Santo para que les diera esa comprensión y ese descubrimiento del mensaje maravilloso que les estaba dando el apóstol Pablo. Cuando dice Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Qué bendición saber que tenemos un ayudador. Qué bendición saber que el Espíritu Santo nos ayuda. Porque, fíjense hermanos, esta palabra ayuda expresa mucho más que la palabra auxilio. No es solamente una palabra de auxilio, sino que significa mucho más. Pues significa que el Espíritu Santo, tomando sobre sí nuestra carga, no solamente nos ayuda y socorre, sino que nos alienta y alivia, como si Él mismo tomara todas nuestras cargas y las llevase con nosotros, soportando Él todo el peso de nuestras cargas. Todo peso y toda carga debilita. Todo peso y toda carga debilita. Por más fuerte que sea una columna, se va a debilitar cuando el peso que soporta rebasa su límite. Así somos nosotros. Así describe la palabra que somos nosotros. Nos debilitamos. Y esto, hermanos, maravíllense. Esto el Señor nuestro Dios lo sabe muy bien. Porque solamente Él y únicamente Él
es el que nos conoce a fondo. Por ese motivo, el Señor nos envió el Espíritu Santo, porque sabía de nuestra debilidad, porque sabe de nuestra debilidad. Por eso Él envió el Espíritu Santo para que nos ayude. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Envió el Espíritu Santo, el Consolador o Consejero, el Paracleto, que quiere decir uno que ha sido llamado a estar al lado de otro, para ayudarle. Como dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Por eso es que el apóstol Pablo dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Se dan cuenta? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y esto Dios lo sabe, que somos débiles. Por lo tanto, he aquí una verdad sumamente importante que vence nuestra soberbia y orgullo. Porque debemos reconocer que somos débiles. Aún el creyente más fuerte debe reconocer cuán débil es en realidad. Pablo mismo se consideraba que era débil. Él mismo se incluye en esta frase al decir, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él mismo, el apóstol Pablo, testifica de su debilidad en relación a un aguijón, recordarán ustedes, un aguijón que tenía en su cuerpo. La palabra no dice, Pablo no dice que era ese aguijón, pero era algo que le molestaba muchísimo. Por eso dice que en 3 ocasiones había orado ya a Cristo para que se lo quitara. Pero él, Dios, le había dicho que esa enfermedad, ese aguijón, era para la gloria de Cristo. El mismo Pablo escribe esto allá en su carta segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 9. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo sabía que ese aguijón tenía un propósito bueno en su vida, no dejar que se enalteciera. Sin embargo, aún así oró 3 veces para que se lo quitara. Pablo era débil. Él sabía y lo reconocía. Amados hermanos, nosotros también tenemos que reconocer que somos débiles. Tenemos que reconocer que somos débiles. Pero en medio de nuestra flaqueza, en medio de esa debilidad, tenemos un gran ayudador, el Espíritu Santo. Todo creyente necesitamos ser ayudados, apoyándonos en el brazo fuerte de nuestro Dios. De otra manera, nos veremos rodeados de 1001 cosas que se convertirán en tropezadero en nuestras vidas. Y en este versículo 26, el apóstol Pablo nos da un ejemplo
muy claro de nuestra debilidad y en qué nos ayuda el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en este versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. El Espíritu nos ayuda a llevar nuestras cargas, de manera que no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado. Pero también el Espíritu nos ayuda a orar. Dice Pablo, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y amados hermanos, debemos reconocer nuestra debilidad. Y en esa debilidad debemos reconocer que a veces es difícil orar a Dios. A veces la oración es un problema incluso para los cristianos maduros o los que se creen más maduros. Aún en la oración necesitamos reconocer nuestra debilidad, pues muchas veces no sabemos cómo orar y no sabemos qué pedir. Ahora, aquí podemos ver dos cosas. La primera cosa es que Pablo quiere hacernos ver que debido a nuestra debilidad, nuestra carne, nosotros no podemos conocer el propósito secreto de Dios para nuestras vidas. No sabemos si debemos orar pidiendo para que sanen nuestras enfermedades o para que nos fortalezca para poder soportarlas. Miren, Pablo tenía un aguijón en la carne. Pablo sabía que ese aguijón tenía un propósito bueno en su vida. Ya dijimos antes, ese propósito era no dejar que él se enalteciera por todas las revelaciones especiales del Señor que había recibido. Pero aún así, dice Pablo mismo, oró 3 veces para que le fuera quitado. Entonces aquí vemos que Pablo mismo experimentó esa cierta confusión, esa desesperación y no supo cómo orar en esa situación. A veces estamos tan confundidos o desesperados, a veces estamos tan desilusionados que no sabemos cómo orar o qué pedir. Aún en la oración, que bien sabemos, la oración es venir a Dios el Padre en total dependencia. Aún en la oración necesitamos reconocer nuestra debilidad. En otras ocasiones, nuestra debilidad nos lleva a no saber orar, como dice el apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 3, porque pedimos mal. Dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esa es la primera cosa que podemos ver aquí. Ahora, la segunda cosa que podemos ver, cuando dice, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, es esto. No es que los creyentes no sepamos orar, sino que no sabemos pedir como conviene. Es decir, no sabemos pedir como se debe. Esa es la otra cosa, la segunda cosa que encontramos nosotros aquí. Porque sencillamente al orar, nuestra mente, a mí me ocurre con frecuencia mucha, nuestra mente se llena de muchos pensamientos, muchas ideas
que no están en concordancia con nuestra petición, ni están en concordancia con lo que sabemos de las Escrituras. Muchas ideas se nos meten en la cabeza en el momento de estar orando. Por otro lado también, porque muchas veces queremos decirle a Dios cómo haga las cosas. Muchas veces queremos decirle a Dios que nos responda como queremos y cuando queremos. Señor, yo quiero que tú hagas esto de esta manera. Casi le decimos. Muchas otras ocasiones queremos que Dios nos responda en base a lo que hemos hecho de bueno, entre comillas. Mira, Señor, que yo soy esto. Mira, Señor, que yo hice aquello. Mira, Señor, que yo sirvo. Queremos que Dios nos responda en base a lo que nosotros hacemos de bueno. Queremos que nos responda porque nosotros creemos que lo merecemos. Y esto, queridos hermanos, es pretender que Dios nos responda por nuestras buenas obras. A veces no sabemos qué pedir. No sabemos lo que estamos pidiendo. No sabemos orar. Muchas veces no sabemos discernir la voluntad de Dios específicamente para alguna situación en nuestra vida. Dice Pablo, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué palabras del apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos nacientes al cristianismo en ese tiempo. Qué alivio, qué bálsamo recibir en su vida, en su fe, y nosotros también en nuestro tiempo, hoy que seguimos leyendo y estudiando esta carta. No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aún en los momentos más angustiosos y apremiantes de nuestra vida, no sabemos orar. Sencillamente porque no hay palabras para expresar los sentimientos más profundos y sutiles de nuestro corazón en medio de nuestra necesidad. No hay palabras para seguir hablando con el Señor y nos quedamos callados. Pero bendito sea Dios que no estamos solos. Es en esos momentos que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos entender esto? ¿Es acaso que el Espíritu ora por nosotros con gemidos indecibles? Definitivamente no. El Espíritu Santo no ora. El Espíritu Santo no emite gemidos. El único que ora por nosotros intercediendo en oración es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos ayuda de otra manera. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y para entender esto, nosotros como buenos reformados, no como buenos reformados, sino como convencidos de la sana doctrina que se nos es enseñada, estamos de acuerdo con el comentario que el gran reformador Juan Calvino hizo acerca de la epístola de Pablo a los romanos. Dice Juan Calvino en este texto:
Cuando se afirma que el Espíritu de Dios gime por nosotros, no quiere decir que el Espíritu humillándose ore o guíe, sino que pone en nosotros el deseo ferviente de ser escuchado por Dios, conmoviendo nuestro corazón de manera que ya no salen palabras, porque no las hay que puedan describir nuestra oración, nuestra petición. El apóstol llama, pues, gemidos indecibles a cuantos se expresan impulsados por el Espíritu Santo, porque sobrepasan incomparablemente la capacidad de nuestro entendimiento. En otras palabras, podemos decir nosotros también, esos gemidos indecibles expresan el anhelo profundo del corazón cuando dejas todo en las manos de Dios. Ya no emites palabras. Ya solamente es como un suspiro de descanso, de esperanza, de confianza, dejando todo en las manos de Dios, dejando todo en su voluntad divina. Porque sabemos que la voluntad de Dios es perfecta, porque está fundada en su carácter, porque sabemos que el propósito y plan de Dios para nosotros son dignos de nuestra absoluta confianza. Lo que quiere decir Pablo con esa frase es que esos gemidos son nuestros gemidos, pero que son dirigidos por el Espíritu Santo. Son nuestros gemidos que son dirigidos por el Espíritu Santo. Somos nosotros los que gemimos inducidos por el Espíritu que está en nosotros. Así como Pablo dice en Romanos 8, versículos 15 y 16, que el Espíritu habla a nuestro espíritu y testifica que somos hijos de Dios, que somos amados de Dios, y por medio del Espíritu de adopción nosotros clamamos, Abba, Padre. Así aquí, el Espíritu actuando en nuestro corazón nos guía en oración, y en esos momentos críticos inspira nuestros gemidos y testifica que somos hijos de Dios al mismo tiempo. Qué hermoso es esto, hermanos. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y nos hace emitir gemidos indecibles, dice Pablo, que llegan hasta la presencia de Dios. Y de esa manera, toda la gloria es para el Espíritu Santo. Toda la gloria es para Dios. Porque nosotros por sí solos, no podemos orar a Dios. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Por eso es necesario, amado hermano, para orar bien, que el Espíritu Santo nos guíe o nos diga el camino y el modo. Ahora, ¿por qué otra razón decimos que somos nosotros los que gemimos? Porque dice Pablo en el versículo 27, 8:27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Una vez más, nosotros entendemos que estos gemidos que menciona Pablo son nuestros, porque dice Pablo en Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede
por sus santos. Y aquí encontramos una cosa sumamente importante y maravillosa, que es suficiente refuerzo de nuestra fe. ¿Qué es lo que encontramos aquí primeramente? Dios escudriña y sabe. Dios escudriña y sabe. Es decir, primeramente, aquí vemos el conocimiento y entendimiento de Dios. Es decir, su omnisciencia. La omnisciencia de Dios, la cual está mucho más allá de la comprensión de nosotros. La omnisciencia de Dios significa que Él posee un conocimiento perfecto de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Y ese conocimiento es inmediato, simultáneo, exhaustivo y sin esfuerzo. Esa es la omnisciencia de Dios, que Él conoce perfectamente todas las cosas. No hay nada escondido de Dios. No hay nunca la más mínima diferencia entre el conocimiento de Dios y la realidad. Porque Él no solamente sabe todos los hechos, sino también los interpreta con una sabiduría perfecta. Y miren, en Daniel 2, versículo 20 al 22, nosotros encontramos una de las más hermosas descripciones del conocimiento de Dios en todas las Escrituras. Dice el profeta Daniel en Daniel 2, 20, 22, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Amados hermanos, Dios conoce el corazón del hombre y a la vez conoce la intención del Espíritu. Para el creyente, para nosotros creyentes en Jesucristo, por la gracia de Dios, la omnisciencia de Dios infunde una gran confianza y consuelo. Dios no solo tiene conocimiento de cada necesidad nuestra, sino que también comprende cada prueba y nos ha dado su palabra infalible para guiarnos por la vida. Por eso dice Pablo: Dios conoce y escudriña el corazón del creyente. Esos suspiros de descanso, esos gemidos indecibles que son como suspiros de esperanza, de confianza, que salen del corazón del creyente, Dios los conoce. Y Dios sabe también que son dirigidos por el Espíritu Santo y los acepta. Los acepta. Porque dice Pablo, Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Qué maravilloso es esto, hermanos. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad en medio de la oración. Y miren, hermanos, al ser ayudados por el Espíritu Santo, nos da la seguridad de que somos escuchados por Dios cuando oramos. Porque Él conoce íntimamente nuestro corazón, nuestros deseos y nuestras súplicas. Y además, Dios sabe
que estos gemidos indecibles son promovidos por el Espíritu y no los rechaza, sino que los recibe con suma benignidad. Pues la intención del Espíritu es que oremos conforme a la voluntad de Dios. Por esta razón, si queremos que nuestras oraciones sean gratas a Dios, es preciso suplicar que sea el Espíritu Santo quien las dirija. Amados hermanos, esto es lo que podemos encontrar al meditar en estos dos versículos de Romanos 8, 26 y 27. Como hemos visto a lo largo de estos estudios de Romanos, en nuestra salvación toda la gloria es de Dios. Nosotros no tenemos nada de qué vanagloriarnos. Toda la gloria es de Dios. Él es quien inició esta buena obra en nosotros y es fiel para terminarla hasta el día en que Jesucristo venga por nosotros, su iglesia. Dios, en su gracia, nos dio un medio para estar en comunión con Él a través de la oración. Pero debido a nuestras debilidades, no podemos ni sabemos orar como se debe. Mas por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a orar como es debido. El Espíritu Santo toma nuestras débiles y defectuosas y vacilantes peticiones y las lleva ante Dios el Padre, traduciéndolas a lo que es aceptable a Dios y en armonía con la voluntad de Dios. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda de esta manera. Y si acaso en esta hora, por la gracia de Dios, algún oyente de este mensaje, que si en verdad desea que sus oraciones sean escuchadas por Dios, pero que no tiene a Cristo en su corazón, y en verdad desea que sus oraciones sean escuchadas por el Señor, en esta tarde le invitamos que acepte a Cristo en su corazón. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que, estimado oyente, arrepiéntete de todos tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice su palabra. De esa manera, Dios escuchará tus oraciones, porque el Señor Jesucristo también dijo en Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Así que, estimado oyente, si no tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida todavía, la invitación del Señor en esta tarde es: arrepiéntete y cree, deposita toda tu fe y confianza en la obra preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y para nosotros, amados hermanos, una brevísima conclusión. Que nuestra forma de entender la oración cambie. Que nuestra forma de entender la oración cambie. De tal manera que siempre pidamos ser guiados por el Espíritu Santo para poder saber orar
y saber qué pedir conforme a la voluntad de Dios. Y de esta manera expresar que toda la gloria es para Dios y todo es solamente por su gracia en nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, dando gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido desde este lugar en la Iglesia del Divino Salvador y ustedes allá en su hogar haber participado de este estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar. Amoroso Padre, gracias te doy una vez más, Padre bendito, porque tuyo es el poder, la gloria y la sabiduría y la alabanza. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es verdad y tu palabra es bálsamo y tu palabra es refrigerio para nuestras almas. Gracias te damos, Señor, porque con la guía de tu Espíritu Santo hemos podido, Señor, escudriñar un poco más estos 2 versículos, Señor, que podemos leerlos en 2 minutos o en 1 minuto. Pero, Señor, al empezar a meditar, al escudriñar tu palabra, nos hemos pasado aquí, Señor, casi 40 minutos alimentándonos de tu bendito mensaje. Que el apóstol Pablo escribiera a nuestros hermanos en la iglesia en Roma en aquel tiempo, pero que ahora, Señor, es para nosotros también verdad y vida. Gracias, Señor, porque ahora nosotros no vivimos en la carne. Por tu gracia y por la obra de Jesucristo, ahora vivimos en el Espíritu. Gracias, Padre, porque aún en nuestras debilidades, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. No solamente en llevar nuestras cargas, en batallar con nuestras luchas, en ayudarnos, Señor, para ir a ti en oración, sino también, Señor, en guiar nuestras oraciones de tal manera, Padre, que lleguen hasta tu presencia, aceptables a ti y siendo conformes a tu bendita voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que tu voluntad para nosotros es perfecta. Y tú deseas, Señor, lo mejor para cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias te damos, Señor. Permite, Padre, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para que posteriormente, mañana, pasado, sigamos, Señor, buscando el beneficio de tu palabra y entendiéndola más cada día. Pero no solamente, Señor, entenderla, aprenderla, sino también algo muy importante, sumamente importante, que podamos ponerla por obra en nuestra vida. Que mostremos, Señor, ese cambio que produce tu palabra en nosotros. Ese cambio, Señor, que tú buscas en cada uno de nosotros como tu iglesia. Bendice, Señor, a mis hermanos allá en sus hogares. Sé con cada uno de ellos, Padre, con sus familias. Bendice a todo el oidor que ha estado en esta tarde y que estará en las horas o días posteriores escuchando tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo en sus hogares, en todas sus necesidades. Si hay alguna situación, Padre, apremiante dentro de esas 4 paredes donde habitan, si hay alguna necesidad, Señor, si hay alguna tribulación, Padre, si hay alguna angustia, mi Señor, algún dolor, sé tú, Señor, con ellos. Sé tú su refugio, Padre. Sé tú su fortaleza, Padre. Sé tú su roca y sé tú, Señor, su Redentor. Padre Santo, gracias te damos porque podemos confiar en ti. Bendito seas que no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador también. Te pedimos, Señor, que tú permitas que podamos terminar este día con todo género de bendiciones. Bendice a mis hermanos ahí en sus hogares, sus familias, con todo género de bendición. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestros pecados, Señor, que son muchos. Perdona, Señor, nuestras ofensas que nos hacemos unos a otros también, Padre. Danos entendimiento y comprensión y poder, Señor, bálsamo, Señor, espiritual y fortaleza
para poder superar, Señor, todas estas cosas y poder, Señor, como dice tu palabra, seguir viviendo por tu Espíritu. Padre Santo, quédate en cada hogar de mis hermanos, hoy y siempre, porque te lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los méritos únicos y suficientes de nuestro bendito Salvador, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una buena tarde, noche en sus hogares. Amén. Hasta luego.